buenas, malas madres. Bienvenidas a este primer taller que tenemos del proyecto Tenemos Like, que como sabéis comenzó el año pasado con Movistar, con un objetivo que era educar en el buen uso de la tecnología, educar en el uso saludable de las pantallas. Y si esto era una de las grandes preocupaciones, si esto era un temazo ya pre-pandemia, imaginaros ahora. Imaginaros después de un confinamiento, durante esta pandemia que aún seguimos medio confinadas, donde la tecnología, las pantallas se han convertido en un aliado también para sobrevivir las familias. Este proyecto Tenemos Live comienza el año pasado, como bien sabéis, porque nos dimos cuenta de que era una de las grandes preocupaciones que tenían las malas madres, cómo educar en el buen uso de la tecnología, cómo educar también cuando nosotras no somos nativas digitales, cómo educar si realmente no estamos actualizadas, si realmente no conocemos el lenguaje digital, si no conocemos la herramienta y lo que están haciendo nuestros buenos hijos y buenas hijas a través de la pantalla. Pues precisamente por eso tenemoslive.com comienza con ese glosario donde encontramos las palabras, donde encontramos esas palabras raras como grooming, para saber realmente lo que significan y poder realmente enfrentarnos a esta nueva era digital, a este nuevo paso en la educación que es tan importante, porque ya sabemos que a través de la tecnología, a través de la pantalla, los niños se relacionan, los niños consumen, los niños buscan cosas de interés, ven, aprenden, juegan y muchas más cosas. Entonces no podemos darle la espalda a la tecnología, que durante el confinamiento también ha sido un aliado, porque nos ha permitido también tener contacto social, contacto con la familia, contacto con los amigos. Es decir, tenemos que quedarnos también con el lado positivo de la tecnología y no se trata de demonizar, sino de saber por qué, para qué, cómo las usamos y cómo pueden ser pues ese aliado también para educar mejor. A ver si lo conseguimos hoy, porque es un temazo, porque tenemos al otro lado a una persona que es un crack en todos estos temas, no solo ya de las tecnologías, sino en general del pensamiento crítico y de desarrollar ese pensamiento de los hijos y de las hijas sobre cómo están viviendo la realidad y sobre cómo se están relacionando con el día a día y con la sociedad. Es súper interesante de verdad escucharle y lo vais a ver hoy. Pero bueno, también el año pasado, como sabéis, hicimos un estudio que es Tenemos Like, en el que quisimos analizar cómo era la relación de la tecnología de nosotras, de las familias, porque si no tenemos una buena relación nosotras mismas, difícilmente vamos a hacer buen ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas. Y hay un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? Y que estuvimos analizando con María Zavala, que fue colaboradora también, que nos ayudó a conocer más las herramientas que teníamos que usar, a cómo poner el PIN parental, a cómo hacer ese control, entre comillas, sobre todo cuando son los niños y las niñas más pequeños y no podemos todavía hablar con ellos realmente como deberíamos, aunque realmente hay también muchos expertos que dicen que a esa edad es que realmente no se deben usar las pantallas, ¿no? De todo esto vamos a hablar también. Y un dato que me llamó la atención fue que 6 de cada 10 malas madres supervisamos el uso de la tecnología controlando el tiempo. Evidentemente, controlar el tiempo es importante, pero si no sabemos lo que están haciendo durante ese tiempo, ¿qué más da que estén 1 hora o 20? Realmente tenemos que saber realmente qué están usando, cómo lo están usando, qué están haciendo. Y durante el confinamiento incluso para mí ha sido importante, ¿no? Porque ya sabéis que en los niños de 9, 10, 11, 12 años hay una palabra que se llama Roblox. Y yo no sabía lo que era Roblox. Y este confinamiento he tenido que decir, voy a prestar atención a ver qué es esto, a ver realmente qué están haciendo aquí. Y ahí esto juega con algo muy interesante que nos hablará Carlos, que realmente esa dualidad entre la realidad y lo que deseas o lo que proyectas, porque Roblox es realmente una vida paralela, no real. Es muy interesante esto también para comentarlo. Y una vez que reflexionamos con nuestros hijos y nuestras hijas cómo es la tecnología, qué hacen las pantallas, pues Movistar tiene un proyecto que se llama dialogando.com/es, que yo os recomiendo, porque ahí vuelcan contenido súper interesante para todas las familias para hacer este buen uso de la tecnología, como decíamos. Y una de las cosas que realmente queremos empezar es por dónde empezamos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esto es como, vale, ya me he metido en tenemoslive.com, ya he visto realmente qué son las palabras, ya más o menos sé lo que es control parental, lo que es el PIN parental, sé lo que es Roblox, sé lo que está haciendo mi hija, o cuáles son las pantallas, los juegos, lo que realmente más demandan en su clase, lo que dicen sus compañeros, y ahora cómo lo hacemos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y entonces hay que pensar por eso, por preguntarnos realmente por qué y cómo estamos usando la tecnología, porque ya el año pasado os preguntamos qué era lo que más os preocupaba y nos dijisteis que era que teníais miedo a que la acosaran o que le engañaran por la red. Yo aquí también uniría otra preocupación que incluso es mía y seguramente de muchas malas madres, que es a ver si eso que hacen en la tecnología, a ver si eso que viven en la tecnología es más real que la propia realidad. Y eso seguramente es algo que nos puede desarrollar mucho mejor nuestro invitado de hoy, nuestro experto, que es José Carlos Ruiz, que es filósofo, autor de un libro tan interesante como El arte de pensar, y que realmente se está enfocando mucho a eso, ¿no? Y aparte me lo contaba antes de empezar a grabar, que él empezó a preocuparse y a realmente ocuparse de este tema
Pues porque es padre también y porque también le importa y le importa cuál es la relación de su hija con la tecnología y con la propia realidad en general en todos los temas, porque ese pensamiento crítico del que vamos a hablar hoy, enfocado a la tecnología y a las pantallas, se puede llevar a toda la educación, a toda la vida y a cómo nos va a acompañar esto en el camino de nuestro día a día. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a José Carlos, no me enrollo más, que ya le he dicho que yo soy muy de enrollarme, pero que el que tiene que hablar y que tiene que enseñarnos hoy es él. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, bien hallado, aquí tranquilito, esperando echar un rato bueno, a ver si sacamos algo que sea decente, ¿no? De cara a implementar un buen uso del pensamiento crítico en lo que tú has dicho, en la tecnología. Pero te rectifico una cosita, no solamente Dime. empecé con este tema por mi hija, sino también por mi hijo. Mi hijo mayor tiene ahora 15 años y mi hija tiene 12. Y es verdad que es un problema que detecté cuando mi hijo mayor empezaba a tener 4 años. Y a partir de ahí, bueno, pues nos implicamos mucho, mi pareja y yo, en intentar pues hacer ese armazón de pensamiento crítico sabiendo que la tecnología va a estar ahí siempre y que lo importante está en que tú sedimentes unos hábitos de acercamiento a la tecnología que sean constructivos, ¿no? Y en eso estamos todavía. Así llevamos 10 ¿Cómo, años. cómo nos cambia la vida la maternidad-paternidad, Carlos? ¿Cómo Muchísimo. hace que de repente, incluso a ti, ¿no? Que imagino que llevas trabajando toda la vida en el pensamiento crítico de otra manera, de repente hacerte ver que tienes un reto más, ¿no? Sí, sí, además es un reto completamente real, porque lo otro, antes de los hijos, tu reto muchas veces está casi virtualizado, es decir, tienes un ideal, trabajas, es un tema hedonista, lo haces muchas veces la investigación por placer, como era mi caso. Yo tenía mi puesto de trabajo de profesor tranquilo, entonces investigaba por placer, pero cuando ves la realidad del hijo y que empiezan a afectarle los problemas del mundo contemporáneo, en ese momento conviertes lo ideal, lo acerca a lo real y dices, no, aquí hay que hacer algo que sea efectivo y que funcione. Entonces, vamos a intentar, en la medida de las posibilidades, conocer cómo funciona este mundo digital y a partir de ahí, bueno, pues empecé a investigar, a publicar y toda esta cadena de acontecimientos en los que todavía creo que me quedan 20 o 30 años más de investigación para saber cómo va, ¿eh? Por suerte para nosotras, tenerte ahí investigando y nosotros pondremos en práctica las cosas que nos diga. Pero antes de empezar y meternos de lleno en la tecnología y en lo digital, que es el tema de hoy, sí que quiero que nos digas que como un filósofo como tú vive una época de revolución y transformación social a todos los niveles. ¿Qué aprendizaje nos tenemos que llevar de la pandemia? Cuéntame cómo lo has vivido brevemente, Carlos. Bueno, hay de todo, o sea, aprendizajes te puedes sacar infinito, ya depende de tu perspectiva de cómo has pasado la pandemia, pero hay uno muy bonito que a mí me gusta quedarme, y es la resignificación hemos resignificado, por lo menos yo en mi caso, mucho el uso del vocabulario de las palabras. Ahora cuando le pregunta a alguien cómo está, ya no, o cómo estás, no es una pregunta retórica, es una pregunta de verdad. Es decir, ya quieres saber cómo estás, si tienes algún familiar afectado por el coronavirus, si el desánimo te está invadiendo. Es decir, ahora preguntas con intención mientras antes lo hacías de manera muy protocolaria. También me quedo con otro aprendizaje que lo he visto incluso en mis hijos, sobre todo en el adolescente, que empiezan a implicar al otro de una manera en la que no estaban tan implicados. Es decir, ahora sales de casa y te pones la mascarilla, vas en el autobús y tienes cuidado de que el otro que está cerca guarde la distancia de seguridad, tú también con él. Es decir, cuando te levantas de un sitio, nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho en la universidad en grupos, pues limpia la mesa donde está para que el siguiente que venga. Es decir, hemos empezado a tener en cuenta al otro que antes de la pandemia había desaparecido, es decir, el ego y el narcisismo se estaba comiendo, ¿no? En el mundo contemporáneo. Y luego eso a nivel, digamos, social, pero a nivel personal, a mí me ha resuelto mucho el hecho de que nos hayamos metido en casa todos y hemos llegado al recogimiento familiar. Es decir, estábamos en un momento de esparcimiento enorme, las actividades extraescolares, no hace falta que os lo diga, creo que esto es la orden del día, los fines de semana ocupados en agendas que eran titánicas entre cumpleaños, fiestas, comuniones, bautizos, etcétera, etcétera, no tenías tiempo para ti y de repente ese esparcimiento pues ha conllevado un recogimiento que en mi caso ha reforzado el concepto de hogar, es decir, deja un poco al lado el tener una casa o un piso y fabrica ese hogar de nuevo y reconstituye un poco la convivencia. Entonces, desde esa perspectiva, nos está viniendo muy bien a nivel personal. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que tienes razón y yo he vivido todo lo que estás diciendo en primera persona también. Y ojalá que la corresponsabilidad social, esta que dices, en la que empezamos a preocuparnos más también por el otro y no solo por nosotros, se quede con nosotros y dure, que dure mucho, por favor. Pero entrando de lleno en el tema de la tecnología y las pantallas, Carlos, el otro día leía una noticia que decía que, bueno, pues habían aumentado no sé cuántas horas
el uso y el consumo de la tecnología y de las pantallas, los niños y las niñas, por una realidad también social, que es verdad, y tampoco podemos darle la espalda y tampoco podemos culpabilizar a las familias que han tenido que tirar de esos aliados de pantallas en ciertos momentos, pues que han tenido que entrar en una call de trabajo, en el que han tenido que cerrar una reunión o mil cosas que se han dado durante la pandemia. Es más, en mi caso personal, yo te lo digo, antes de la pandemia, solo los domingos tenían acceso a la tablet y sabían que realmente, bueno, y tenían que superar ciertos hitos y retos semanales para que tuvieran ese momento de pantalla. Y con el confinamiento, pues flexibilizamos un poco las normas. Ahora estamos volviendo otra vez a las normas anteriores, también te digo, porque en el artículo decía que no vamos a volver atrás, y yo creo que tenemos la responsabilidad de volver atrás o de no volver atrás, sino simplemente de hacer un buen uso responsable de la tecnología, más allá del tiempo, ¿no? Como decía al inicio. Pero sí que es verdad que la tecnología ha entrado de lleno para muchas cosas también sociales, como te decía antes, en la que nos ha ayudado y ha sido un aliado, pero ¿qué opinas de todo esto, del uso que hemos hecho durante la pandemia? Si es verdad que no podemos volver atrás o es que realmente no tenemos que volver atrás y tenemos que ver otra dimensión y otra manera de relacionarnos con ella. A ver, la manera en la que nos hemos relacionado tiene que ver con la excepcionalidad del momento. Entonces, yo quiero pensar que esto no deja de ser un tema excepcional. Volveremos, pues seguramente volvamos a la situación inicial si llega la vacuna y todo el mundo puede volver a la rutina. Lo único que puede pasar es que, bueno, nuestros hijos y los adolescentes que hayan tenido sobredosis de pantalla, como tú dices, que eso es lo normal y es habitual y tampoco hay que fustigarse por el tema, en la medida de nuestras posibilidades vayan volviendo a la normalidad, pero con algún tipo de aprendizaje. Si no, ¿para qué narices no ha servido dejarle tanta hora exclusivamente como elemento de distracción? Entonces, se trata de sembrar en ellos ese aprendizaje de qué motivo se tiene para acceder a una pantalla. Si no, entraremos en la dinámica de lo que yo denomino la bulimia emocional del mundo digital. La bulimia emocional tiene mucho que ver con lo que se está viendo en redes sociales ahora mismo, que es el acumular experiencias, sean las que sean, y el máximo número de experiencias posibles, vomitarlas en la red sin dejar tiempo a que los nutrientes de esa experiencia se sedimenten en ninguno de nosotros y obviamente tampoco en ellos. Es decir, al final se convierte en una especie de ejercicio en el que lo que quieres es mostrarte a ti haciendo. Y mostrarte a ti haciendo en redes en muchas ocasiones es contraproducente para la salud, porque no dejas que la experiencia que has tenido y que quieres mostrar al mundo por cualquier motivo, ¿vale?, te deje un sedimento, un pozo. Entonces yo creo que volver atrás, pues mira, seguramente volvamos a los rituales iniciales, más bien no, a las ceremonias iniciales que teníamos y funcionemos con el estereotipo. Toda esta especie de, pues como tú dices, sobredosis de pantalla se irá pasando poco a poco, pero me parece que es un momento muy bueno para que en esta sobredosis de pantalla se cojan hábitos de análisis en torno a qué es lo que estamos haciendo con esa pantalla y por qué nos acercamos a esa pantalla. Es decir, yo hablo de poner la tecnología al servicio de ti. A fin de cuentas se trata de eso. Es decir, si te entretienes con la pantalla bien, pues vamos a dejar entretenimiento con la pantalla siempre que cuando tú vayas a la pantalla vayas con una intencionalidad, que esa es una de las cuestiones que a mí siempre me ha preocupado cuando educamos a nuestros hijos. Es decir, cuando necesitas una pantalla, dime para qué la quieres. Dime cuál es el objetivo. Es decir, me voy a entretener, voy a ver vídeos en YouTube, me da igual, pero no tienes que decir, tú no puedes encender la pantalla sin tener el hábito de pensar qué es lo que vas a hacer con esa pantalla. Y eso no lo estamos educando, simplemente dejamos que se enciendan y se apaguen las pantallas sin intencionalidad. Y si empezamos a hacerlo, y nosotros los primeros, si empezamos a hacerlo sin intencionalidad, al final es la pantalla la que domina tu atención y no tú el que domine a la pantalla. Por eso creo que es importante que trabajen diariamente en esta sobredosis de pantalla, trabajen esa intencionalidad de encender la pantallita o apagarla con un criterio. A partir de ahí, el pensamiento crítico irá poco a poco sedimentando. Porque si no entraremos en ese tic casi nervioso de desbloquear, entrar en la red social y tirarnos horas y horas muertas mirando sin saber ni lo que miramos, simplemente consumiendo. Ni por qué miramos. El por qué miramos, yo creo que, Laura, el por qué miramos es casi igual de importante de qué es lo que miramos y hay que planteárselo antes. Es decir, hay que sembrar en ellos el hábito. ¿Y por qué miramos? ¿Por qué miramos, José? Hombre, ahora mismo yo creo que muchas veces por adicción. Sí, yo tengo ya la sensación de que en un alto porcentaje de las veces el clic que tú has dicho que lo hace instantáneamente para ver tiene mucho que ver con estás adicto a que en tu momento de distracción o de aburrimiento
lo tienes que cubrir con una acción. Y la acción más rápida es entretenerte por medio de la imagen, que no requiere que tu atención esté constantemente preguntándose y cuestionándose, sino simplemente se convierte en consumidora pasiva de lo que ves. Entonces, claro, si tú en un momento de aburrimiento coges el móvil y empiezas a ver, luego lo quitas, a los 15 minutos vuelves a verlo, ya empiezas a depender en muchas ocasiones, no lo analizas porque, como te diría, es el síndrome de... el de Stendhal es el de la belleza, pero había uno que era el del secuestrado, que ahora no me acuerdo el nombre. Hay un síndrome de Estocolmo. El de Estocolmo, efectivamente. Es decir, la pantalla consigue que tu atención se esclavice hacia ella. Y tú empiezas a sentir que hay cierto entretenimiento, productividad o alivio o desconexión de lo real y de tus problemáticas, con lo que te sientes a gusto cada vez que estás con tu atención sometida a la pantalla. Así es que si tú te sientes a gusto con el secuestrador, que en este caso es la pantalla que se lleva tu atención, pues lo vas a hacer hasta el infinito, porque no lleva un criterio previo. Es decir, no sabes para qué narices enciendes la pantalla porque no tienes el hábito ni la costumbre de decirlo. Ya sí que te doy un consejo muy tonto, que se lo decía yo a los padres de los talleres que hacemos muchas veces con los colegios, y es cuando estemos en casa con la pantallita, que digamos en voz alta que estamos haciendo, para que ellos vayan escuchando. Es decir, bueno, voy a escribirle un WhatsApp a Menganita para decirle tal cosa. Al rato voy a mirar en Twitter a ver si el estado de alarma se ha renovado en Andalucía. En Twitter. Al rato, cada vez que cojas la pantalla en voz alta, como quien no quiere la cosa, vas dejando esas píldoras de lo que estás haciendo en la pantalla para que ellos vean que hay una intencionalidad cada vez que se enciende una pantalla y que no es exclusivamente un hábito pasivo o un sometimiento o una adicción. Porque si ellos lo están viendo, empezarán de manera casi indirecta a sedimentar un hábito muy tonto. Y es, oye, se coge la pantalla para hacer algo, con una intencionalidad. Y esto no se está educando. Entonces, bueno, yo no voy a engañar a nadie. Esto es muy difícil de hacer. Requiere que tú te conciencias como madre o como padre para meter ese hábito. Pero si se consigue, es muy interesante y muy importante. Mira, yo de manera natural lo he tenido que hacer por mis hijas, porque cuando me ven con el móvil me dicen, ¿qué estás haciendo, mamá? Y yo trabajo mucho con el móvil, porque yo contesto los mails, estoy tal, no sé qué, quiero decir que mucho de mi rato en móvil no es seguramente ver Instagram como quien ve la pared, ¿sabes? Pero ellas me lo preguntan, entonces muchas veces de manera natural lo he dicho y he dicho, oye, que sepas que estoy haciendo esto, porque claro, lo que no quiero que piense es que estoy con el móvil como echando el tiempo en vez de hacerle caso a ella, porque normalmente cuando me dice que estás haciendo es porque quiere que le haga, que esté con ella, ¿no? Sí. Entonces, pero es muy interesante eso que dicen, me gusta. Y en todo esto del cómo lo hacemos, entra el pensamiento crítico. Aparte, lo que has dicho también de ver cuál es la intencionalidad y de ese consumo, y que no es un consumo responsable como el que queremos transmitir desde Tenemos Like, realmente puede pasar con cualquier relación que tengas, no solo con las pantallas, que esto te puede pasar con el chocolate, ¿no? Es decir, si tú cada vez que te tomas una pastilla de chocolate sientes esa tranquilidad que te da tomarte la pastilla de chocolate, pues al final no sabes ni por qué lo estás haciendo, es una adicción también, ¿no? Pero llevando al cómo y al por qué, que me parece súper importante lo que decías, llega el pensamiento crítico. ¿Cómo llevamos? ¿Qué es esto del pensamiento crítico, José Carlos, para todas las malas que nos están escuchando? ¿Cómo llevar el pensamiento crítico a la relación con la tecnología? Y aquí ya voy dejando que tú vayas contándonos esas 5 claves tan importantes. Bueno, a ver, esto es enorme. O sea, la pregunta del millón, que es el pensamiento crítico, te diría que podemos tirarnos aquí 10 o 12 sesiones, pero vamos rápido, venga, por aquello de concretar. El pensamiento crítico es una habilidad que todos traemos de serie, digamos que hay una parte casi de identidad en el género humano, que es la manera en la que tú te acercas a comprender el mundo en el que te mueves. Y lo componen muchísimos elementos, pero yo siempre lo he centrado, hablando sobre todo de nuestros hijos y de la construcción de su personalidad, en 2 principalmente, que es la circunstancia y el contexto. Yo hablo de circunstancias como el elemento que te va constituyendo una parte de ti, pero que tú no eliges. Y creo que se están olvidando. Y digo que se están olvidando porque cuando le preguntaba en clase a mis alumnos hace 10 años cómo se conocían sus padres o cómo se conocieron sus abuelos, de qué pueblo eran y tal, las circunstancias reales de cómo se conocieron, antes, pues un 80% de la clase me levantaba la mano y lo sabía. Ahora estamos en un 30%. Es decir, la realidad de la familia en la que se están constituyendo sus personalidades, para ellos es una realidad que desconocen y que no forma parte de una identidad que se vaya sedimentando en un elemento concreto, sino que se está alejando. Entonces, las circunstancias, que es el lugar en el que naces, el nivel educativo de tus padres, el nivel socioeconómico, el colegio al que vas, en fin, el barrio en el que estás, todo eso tú no lo eliges, pero va configurando una parte de ti, va también dando unas claves de cómo interpretas la vida.
Entonces, cómo ves la vida, cómo la piensas y cómo al final el pensamiento es la suma de razón y emoción, ¿no? Cómo la sientes también, tiene esa parte de ti. Entonces, yo hablo de sedimentar eso en ellos, es decir, darle la realidad de sus circunstancias, que las comprendan, pero que pongan el foco, y esto es fundamental en el pensamiento crítico, en las circunstancias de los otros. Es decir, si queremos que nuestros hijos aprendan a pensar bien, tienen que hacer un esfuerzo por entender las circunstancias del vecino, de la amiga, de la abuela con la que se crió, del compañero de inglés. Es decir, tienen que intentar, porque a partir de ahí, ahora digo porque a partir de ahí funcionará mejor su análisis crítico, tienen que intentar saber que su foco de atención no solamente es conocer de dónde procede esa parte de su vida, sino también intentar saber por qué los otros piensan como piensan, y para saberlo es importante saber sus circunstancias. Porque no es lo mismo que sepas que este niño tiene, pues no sé, una circunstancia económica muy diferentes que hace que, por ejemplo, pues no pueda tener refuerzos educativos en el hogar, y sabes que tiene a lo mejor una situación económica peor, y a partir de ahí puedas entender alguna manera en la que tu amigo piensa. Eso tiene mucho que ver con la educación que nosotros le damos en la casa. Entonces, sedimentar las circunstancias es ayudar a que el pensamiento crítico se base en lo real. Y luego están los contextos. Los contextos en nuestra época se llamaba saber estar. Y el saber estar es, oye, si estamos comiendo fuera en un restaurante, tú tienes que saber comportarte en este contexto, ¿vale? Y no es lo mismo que estar comiendo en la mesa de casa. Y no puedes utilizar ni la manera de interactuar no puede ser la misma que lo hacemos en un sitio o en otro. Y tampoco es igual en una clase, y tampoco es igual. Es decir, tienen que aprender a leer cada contexto, y dependiendo del contexto tienen que saber interactuar. Porque hoy en día se está imponiendo el narcisismo ególatra que hace que diga, yo es que soy así y me tienes que aceptar así en todos los sitios de la misma manera, ¿no? Y ahí empezamos a tener disfunción, es decir, bueno, perdona, tú serás así, pero estás en un contexto, y dentro de ese contexto tienes que entender y leer cuáles son las claves de ese contexto. Yo creo que partiendo de esos dos elementos, es decir, trabajando con ellos mucho, el que interprete los contextos en los que se mueven y el sedimento real, es decir, de dónde viene esa parte, ya tienen un elemento fundamental para empezar a pensar de una manera decente. Pero bueno, ha hablado de claves, ¿no? Claves educativas. Pues lo primero sería elegir... ¿Cómo bajamos esto a la clave educativa y a ese mundo digital en el que tú reflexionas sobre el modelo educativo? No sé. Bueno, yo te diría que lo primero cuando se acercan a la pantalla es que ya tengan el criterio medio asentado. Es decir, no podemos dejarles que se acerquen al mundo digital sin que su personalidad no esté afianzada. La pantalla, como elemento pasivo, sería como la televisión. Entonces, bueno, en ese sentido no condiciona demasiado. El problema es cuando la pantalla es un elemento activo, es decir, ellos pueden interactuar con la pantalla, y entonces esa interacción da la sensación de realidad. En el sentido de que cuando tú modificas lo que estás consumiendo en una pantalla, y lo puedes cambiar, y lo puedes alterar, y puedes publicar cosas, tienes una falsa sensación de real. De hecho, creo que la pandemia ha quitado una cosa muy importante en la educación de nuestros hijos, que son las vivencias. Hablamos de que lo que estamos haciendo tú y yo ahora aquí es una conexión en directo, ¿vale? Pero tenemos la sensación de que estamos comunicándonos y que estamos teniendo una relación directa a través de la cámara, pero nos está mediando, en mi caso, esta pantalla, y a ti otra pantalla. Hay algo entre medias de nosotros. Pero si tú acostumbras a que ese elemento que está entre medias desaparezca porque lo has interiorizado mucho, puedes pensar que lo que estás consumiendo y haciendo a través de la pantalla es real, cuando en el fondo están mediatizados. Es decir, lo que funciona como elemento básico en la construcción de la personalidad de nuestros hijos es la vivencia, y la vivencia solo se hace en vivo y en directo. Pero en vivo, no se nos puede olvidar el en vivo. Siempre hablamos de en directo. No, es que estoy hablando con Menganito, escribiendo un WhatsApp, y le digo, no, ¿estás hablando con Menganito? No, le estás escribiendo un WhatsApp. Bueno, me estoy comunicando acá, o estoy compartiendo con mis seguidores en Instagram. Mi adolescente ya de 15 años habla de compartir. No es que estoy compartiendo lo que estoy haciendo y tal en Instagram. Y yo le digo, no, perdona, vamos a ver. Compartir es complicado. ¿En qué sentido es complicado? Pues porque compartir significa que la tarta que yo tengo aquí delante y que me estoy comiendo, me la como contigo. Y comparto mi tarta y mi trozo de tarta contigo sin ningún problema. Y eso sería lo básico. Es decir, utilizar la palabra compartir significa que estamos en vivo y en directo teniendo una vivencia. Pero claro, el lenguaje es seductor en las redes sociales. Entonces, a mí me interesa hacerle ver a nuestros hijos que tengan mucho cuidado con analizar lo que hacen en función del lenguaje que se utiliza. Y cuando yo le digo, no, tú estás exhibiendo lo que estás haciendo en este momento a tus seguidores, pero desde luego no estás compartiendo el momento. Porque en muchos casos
estamos falsificando la realidad. Es decir, si quieres compartirlo, llámalo, queda con él y entonces te vas y tienes una vivencia. De la otra manera lo que estás haciendo es exhibirte. Pero ¿qué pasa si en las redes sociales decimos que estamos exhibiéndonos? Pues que, hombre, moralmente nos sentimos regular, dejaríamos de hacerlo, pensaríamos que somos narcisistas, etcétera, etcétera. Así es que lo primero sería reconfigurar un poco ese concepto que tenemos de cómo llegar a la red social sin no tener antes claro cómo tenemos la personalidad. Yo, por ejemplo, creo que cada niño va creciendo con una personalidad a una velocidad distinta de otro. Entonces ahí los padres tenemos un papel fundamental para dejar que lleguen a las redes sociales con criterio. Ahí yo cuento muchas veces... Y tú ahí, dime. Carlos, bueno, por un lado quiero que me hables de eso que tú llamas padre Frankenstein, que me hace mucha gracia, quiero saber si soy una madre Frankenstein o no. Y luego si tú ahí recomiendas o has analizado que haya una edad concreta en la que tenemos que ya dejarle, porque claro, estás hablando de las pantallas como elemento pasivo, que al final es ver, pues bueno, ver un vídeo YouTube de Baby Einstein, en vez de en la pantalla de la tablet, en la tele, pues eso es pasivo. Pero en el momento que ya pasas de ese pasivo a activo, hay una edad concreta, eso tenemos que verlo dependiendo de la madurez de nuestro hijo o nuestra hija, ¿cómo lo hacemos? Yo ahí sí abogo a la madurez. Yo creo que ahí cada uno, de hecho, incluso entre mis hijos, han tenido acceso al teléfono móvil en edades distintas, porque la madurez de uno era distinta a la madurez de otro. Entonces hemos visto que porque decías que en la casa es todo igual. Digo, no, todo igual no. O sea, aquí cada uno necesita unas cosas distintas y tenemos que ver en función también de sus criterios y sus responsabilidades cuando se le da. Y en mi casa los móviles se han dado a edades distintas. Con eso tienes mucho que tener encima el criterio de saber que son capaces de entender lo que consumen visualmente, incluso en la pantalla pasiva. ¿Por qué? Porque si no podemos condicionar algo tan duro como el criterio de belleza. Es decir, es algo que antes se hacía con la tele, ¿vale? Y con las modelos, la maniquí, los famosos maniquí, ¿no? Que hacían que la tiranía en torno a la estética nos forzara, pero yo creo que en los últimos 20, 25 años esa tiranía, especialmente en las mujeres, se ha ido liberando un poco y se ha ido flexibilizando. Incluso te diría que en algunas redes sociales han ayudado mucho a visualizar por la denuncia, ¿no? Pues porque ahora ya puedes denunciar y decir, joder, me estáis machacando con un estereotipo de belleza y tal, entonces hay mucha comunidad que se te une y ya las campañas de publicidad en los últimos 2 años... Fíjate, una de las cosas buenas de las redes sociales, ¿no? Pues está empezando a decir, oye, hay que tener cuidado, aquí hay mucha gente que está intentando que no tiranicemos el concepto de belleza del maniquí, ¿no? De esa belleza estética y tal. Bueno, pues, vamos, yo lo vi, esto lo he comentado en alguna ocasión, en Bután, el país del Himalaya, que era el país más feliz del mundo hasta no hace demasiado, hasta el año 2000, cuentan cómo el habitante de Bután, que era pues alguien, 800.000 habitantes, muy chiquitito, ¿vale? Era alguien que adoraba la belleza, en el concepto, por ejemplo, femenino, ¿vale? Adoraba la belleza de una mujer que era valiente, que salía fuera de casa a ayudar, que era fuerte físicamente porque tenía que estar en las labores del campo también. Y en el año 2000 le meten la televisión e internet a los ciudadanos de Bután y en el 2004, por primera vez, empieza a haber un montón de divorcios. La mujer de Bután empieza a sentirse fea, cosa que no había pasado en la historia, ¿eh? Empieza a sentirse fea y el hombre empieza a no desear a su mujer, que hasta hace muy poco le parecía que era alguien estupendo. Entonces, se les mete allá a un ciudadano adulto una pantalla que va a condicionar su modo de entender la belleza porque no le ha educado la mirada. Es decir, cuando tú no educas la mirada, incluso en los adultos, ¿vale? Empiezas a modificar la parte emocional del ser humano. Y esto es lo que le está pasando a nuestros hijos si le damos la pantalla sin antes tener la capacidad de decir, mira, vamos a ver cuando tú te acerques a mirar Instagram, qué es lo que hay de real y qué es lo que hay de virtual. Y ese ejercicio es muy fácil de hacer, es decir, no conlleva ninguna problemática, porque al principio yo lo hacía con mi hijo mayor, que fue el primero que se abrió la cuenta con Instagram conmigo. Al principio los que se adhieren a sus cuentas son gente cercana, los amigos, sobre todo amigos y amigas, ¿no? Y entonces, cuando veíamos las fotos, él, que conoce a su amigo o a su amiga, decía, joder, pues aquí le ha metido filtro. Este no, pero este sí, a que este no es ella, a que tampoco se parece. Y tú dices, ¿ves cómo ya si vas con ese criterio? Pues le decías, mira, imagínate, si estos son los que conoces, imagínate los que no conoces. Es decir, todo el mundo proyecta la imagen idealizada de sí mismo a través de Instagram. Y hombre, a mí me duele mucho. Menos mal las madres que hace concursos para que muestren la ojera y muestren la cara. Hombre, pues mira, eso me parece uno de los consejos más maravillosos del mundo que yo doy cuando se acercan a las redes sociales es que el yo virtual que ellos se van a fabricar, porque se lo van a fabricar, es decir, van a tener que tener un avatar para interactuar en las redes,
sea lo más honesto posible con su yo real. Es decir, tenemos que conseguir que cada vez que se acerquen a una red social haya una simbiosis entre su identidad real y su identidad digital. Esto le implicará al principio ciertas reticencias porque verá que los otros están idealizando sus imágenes y a ellos no. Pero a medio plazo, si aguantamos y montamos bien el aparato crítico, ya digo que rentabiliza mucho la parte emocional, porque los que van idealizando esa imagen y empiezan a recibir un refuerzo en el mundo digital, y van con los likes y van viendo que aquello suma, ¿vale? Esa imagen digitalizada cada vez se separa más de su imagen real. De manera que cuando apagan la pantalla, su yo real siente una decepción tremenda porque no se acerca al avatar que ha creado. Y el desánimo, sin darnos cuenta, se va apoderando. Se va apoderando de manera que al final su yo real es el que intenta parecerse a su yo virtual. Y esto es un disparate. Sí. Es decir, si ahora el yo real... Un disparate que puede tener consecuencias sociales de no querer salir, no querer quedar con los amigos, tener que, pues yo qué sé, pues dar una imagen no real también en la vida real. Es que es muy complicado y es un poco loco. Y en este proceso en el que tienes que acompañar al niño o a la niña en esto, ¿qué haces, Carlos? ¿Estás muy pendiente? Quiero decir, cuando tú abres la cuenta en Instagram con tu hijo, ¿estás pendiente, le sigues, estás pendiente de esto, te sientas a hablar con él, discutes sobre esto? Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en casa, por poner el ejemplo de la casa, ¿vale? Cada uno que haga lo que crea conveniente, pero yo en casa se abrió la cuenta cuando, por ejemplo, mi hija todavía no la tiene, pero mi hijo se abrió la cuenta cuando ya veíamos que tenía cierta madurez y que sabía analizar eso. Y a partir de ahí, obviamente yo lo sigo, él me sigue, nosotros estamos, aunque eso no significa nada, porque luego se pueden abrir 30 cuentas falsas e ir por otro lado. Pero bueno, aquí no hay clave en casa, es decir, que yo puedo coger su móvil, de hecho de vez en cuando pues lo coges y mira, no hay ningún problema, y ellos lo saben. Aquí no hay problemas de intimidad, porque no hay intimidad. Es decir, estamos en un hogar y en ese sentido, hasta que no tengas la madurez suficiente, tú puedes consultar y ellos saben que puedes consultar su teléfono móvil, la contraseña está a la orden del día. Es decir, hasta que no lleguen a una edad en la que su intimidad se tenga que reforzar de una manera más específica, considero que es importante que lo sepan. Otra cosa es que lo haga o no, pero ellos tienen ya la atención puesta en que hay un control de los contenidos que se tienen. Es lo que tú decías al principio, el tiempo es lo de menos, quizás. Es decir, el tiempo en el que, a ver, no es que no sea importante, pero es más importante lo que hacen mientras están que el tiempo en el que están. O sea, ahí sí es fundamental que sepamos muy bien cuándo ese criterio está y cómo nosotros accedemos al control de lo que están viendo en esos contenidos. Pero una vez que lo tienes amueblada la cabeza, como digo yo, es una vez que el pensamiento crítico funcione, bueno, yo creo que ya tenemos que confiar. Me decía, a partir de cierta edad, de 15, 16, 17 años, ya hay un nivel de confianza como cuando nosotros salíamos por la noche con 17 años y tenían que confiar a ciegas de lo que hacíamos. Y decían, no, ni fuman, ni beben, ni hacen nada. Bueno, pues ya, pero no están allí para controlarte. Así es que ese criterio de confianza hay que dárselo, porque claro, tienen que tener esa autonomía. Al final estás hablando, José Carlos, estás hablando del pensamiento crítico que se refuerza con la confianza, con el respeto, ya sea en lo real o en lo digital, pero al final es lo mismo, quiero decir, es decir, nos enfrentamos a una educación que lo que ocurre es que lo digital amplifica y puede perjudicar en muchas cosas, ¿no? Porque la parte de la identidad esta que hablaba me parece súper interesante y nos has hablado entonces de esa reflexión que tenemos que hacer sobre el modelo educativo que queremos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas teniendo en cuenta lo de las circunstancias y el contexto. Nos has hablado de esa diferencia entre la relación entre lo digital y lo real y esa identidad tan importante de construir. De la pedagogía de la mirada, de cómo miramos y de que tenemos que estar preparados a mirar lo que estamos viendo visualmente en digital. Y luego tú hablas mucho de un concepto que me gusta mucho, que es el protopensamiento. ¿Qué es esto del protopensamiento? Sí, a ver, esto lo trabajamos con los colegios, con niños a partir de 6 añitos, 8, 10, 12 creo que fueron. Cada 2 años se fue trabajando durante un año el pensamiento crítico con colegios y con familias voluntarias. Todo esto está contado en el libro, ¿no? Y yo descubrí durante todo ese proyecto, que ya os digo que fue un año, también digo la verdad, todas las semanas, mínimo 45 minutos, todas las semanas con fichas de evaluación. Es decir, que esto no es algo que se haga del día a la noche, lleva mucho tiempo. Bueno, pues el protopensamiento es la capacidad que traen nuestros hijos de serie que les hace prepararse para el análisis de lo real. Y esa capacidad está fundamentada en 3 elementos. El primero es el asombro, el segundo es la curiosidad y el tercero el cuestionamiento. Entonces, esos 3 elementos, asombro, curiosidad y cuestionamiento, si van entrelazados, generan un pensamiento crítico, es decir, generan al menos la capacidad de preguntarse por lo que está llegando a sucederles en sus vidas. Pero si no los trabajamos, van desapareciendo a una velocidad bárbara. Y de hecho, igual nos pasa a nosotros. A mí, por lo menos, que tengo mucha curiosidad, quizás menos, pero es verdad que yo veo que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos.
Es decir, el asombro, cada vez necesitamos emociones más fuertes para sentir que algo nos asombra. Y cuando algo nos asombra, en muchos casos dejamos que el asombro se convierta en mera fascinación y desaparezca. Y lo que yo trato de hacer con ellos, lo que los maestros además hicieron en clase, fue que ese asombro se enfoque hacia lo cotidiano, no hacia lo excepcional, porque asombrarte de lo excepcional es normal. Ahora, recuperar el asombro de lo cotidiano, desde que se levantan hasta que se acuestan, implica que a partir de lo que envuelve su vida real, empieza a haber un nivel de atracción que les va separando poco a poco esa necesidad de buscar la atracción en lo digital. Y eso es un proceso educativo que lleva tiempo, pero que se consigue. Yo siempre digo que ahora que tenemos la atención subordinada a la pantalla, si conseguimos que la atención se subordine hacia el mundo real, le quitamos ese poder que tiene la pantalla. Y no hay ningún criterio de atención más maravilloso que el de un adulto escuchando a un niño. Es decir, cuando el niño siente que nosotros le estamos dando nuestra atención y se la estamos regalando, el niño se empodera de una manera básica porque quiere hacerse entender y además cree que te está convenciendo y cree que estás prestando la atención y que lo que dice es importante. Entonces, esa recuperación de lo real en la interacción humana es maravilloso para que ellos empiecen a relatar su experiencia. El asombro de lo cotidiano tiene que ver, pues yo pongo muchos ejemplos, desde abrir un grifo de agua caliente y preguntarles que vean que es maravilloso girar hacia un sitio o hacia otro y que salga caliente o que salga fría y que intenten entender cómo se hace eso, cómo se produce. Es decir, que el asombro les lleve al cuestionamiento, porque si no hay una pregunta, al final no sirve para nada, estarán yendo a adicciones en torno al concepto de asombro. Si conseguimos que ese protopensamiento funcione, haremos que ese individuo, es decir, nuestros hijos, tengan una personalidad que siempre, al menos, pongan en cuestión lo que está sucediendo a su alrededor, cuestionen, que es la base del pensamiento crítico, de separar, de cribar, porque si no, al final homogeneizaremos el mundo. Es decir, yo veo que estamos perdiendo belleza. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo cuando veo que mis hijos me piden una sudadera, salgo y veo que todos llevan la misma sudadera, pero ya a un nivel empiezan a homogenizarse aquí y en Estados Unidos. Antes al menos en zonas comunes y estaba dirigido a un target y a un tipo de edad y a un tipo de pantalones. Ahora los gustos musicales, el modelo de identidad digital que se crea, incluso el modelo de ocio y de éxito y de felicidad se ha homogenizado de tal manera que todo pasa por filtros. Entonces, lo real, poner el foco de atención en el pensamiento crítico en torno a lo real implica variedad, porque lo real no está homogéneo. Es decir, cuando yo te hago una foto a ti ahora, una foto a mí y otra foto a un amigo y las ponemos tal y como salen, sin meter ningún filtro, hay una gran variedad. Pero si metemos el mismo filtro de Instagram a los tres, estamos homogenizando un modelo de belleza algorítmica, que es lo que ellos están empezando a consumir y lo que ellos están empezando a ver. Es decir, ya no se asombran, porque es muy difícil que se asombren, porque como lo que consumen está muy homogeneizado. Y encima súmale que los algoritmos a mí me cabrea mucho, ¿vale? Yo no sé a vosotros, a mí me enfada mucho que cuando yo entro en YouTube o entro en Instagram o entro en otra red social, el algoritmo siempre me recomienda cosas que están relacionadas con cosas que a mí me gustan. Con lo que nunca salgo del círculo de lo que a mí me gusta. Entonces, de repente dices, ¿por qué no me muestra ya esta persona que me gustaba? ¿Sabes? Y de repente tienes que buscarla y dices, tú no, y desaparece, pero además lo que es peor, no te sorprende nunca ya. Es decir, hemos pedido la capacidad de encontrar algo que no tenga nada que ver contigo y que te pueda enriquecer la vida. Es decir, a mí eso me parece de una tristeza enorme, como, ya os digo, yo muchas veces entro y me quito la cuenta de YouTube para que YouTube me muestre cosas. Digo, bueno, a ver qué está pasando. Digo, porque como entro con mi cuenta, todo lo que me va sugiriendo está en torno a mis intereses y mis intereses se van reforzando constantemente dentro de los mismos, con lo que al final lo que estoy haciendo es segmentar la realidad a un solo foco del mundo y de la vida, ¿no? Pues imaginaros a ellos. Ellos empiezan a ver ya el mundo cada vez donde están reforzando su sesgo de confirmación sobre el mundo constantemente. Con lo que asombrarse es muy difícil. Y esto lleva implicaciones luego muy gordas políticas, porque te convierte en un fanático de ti mismo y de tu idea. Claro. Ya que no empiezas a percibir nada distinto, porque todo lo que van consumiendo está semejante. De ahí que el pensamiento crítico se tenga que sedimentar antes de que lleguen a esos niveles, porque como lleguen a esos niveles sin sedimentar ese análisis crítico, estamos perdidos. El algoritmo los va a controlar y les va a dar todo lo que les interesa. Y en esto que decía es muy importante el ejemplo que somos, ¿no? José Carlos, al final, una de las cosas que yo he vivido y he visto y que me ha afectado a mí personalmente, ¿sabes? Con casi 40 años ya. Digo, pero bueno, aquí en Stories que todo el mundo, todas las mujeres, todas las que sigo, ponen filtros.
¿sabes? La única que enseña el careto este, mala cara, que te levantas por la mañana soy yo, a tal punto que llega un momento que dices, Dios mío, qué mala cara tengo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es que yo tenga mala cara, yo no tengo mala cara, yo tengo la cara normal que tiene cualquiera que te cruzas por la calle, que me hace mucha gracia, porque encima a mí me pasa una cosa muy graciosa, es cuando las malas madres me ven por la calle y dicen, ay, eres más guapa en persona, y digo, oye, pues qué bien, ¿sabes? Porque lo que está pasando es todo lo contrario, de decir, es que no hay un story sin un filtro, que yo me los pongo a veces en plan broma, y digo, mirarme con el filtro este, que es que no tengo expresión, que es que no tengo ojeras, es que no soy yo. Y entonces, que eso esté pasando en madres y en padres, cuando tenemos una gran responsabilidad que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en esta realidad versus digital, a mí me preocupa, Carlos, ese ejemplo que estamos dando, y es una de las cosas que analizamos también en el proyecto Tenemos Like como Movistar cuando hicimos el estudio el año pasado, es cuál es nuestra relación con la tecnología y cómo vamos a educar a nuestros hijos y nuestras hijas en todo lo que tú estás contando, si no somos capaces de hacerlo nosotras. Es muy duro, pero en fin, no te voy a decir nada que no sepas, ¿vale? Pero creo que es importante al menos esquematizarlo. Estamos perdiendo el concepto de legado. Es decir, el legado, la herencia, antes era importante y la ejemplaridad ni te cuento. Es decir, antes la ejemplaridad la veía que empezaba en tu casa, con tus padres, que seguía con tus abuelos, que eran personas ejemplares a lo mejor, que seguía con el vecino cuando tiraba el papel al suelo y te reñía y tú le respetabas pues, porque considerabas que había una autoridad y era la continuación de esa ejemplaridad. La ejemplaridad estaba cuando entraba en el autobús, yo que cogía el autobús de línea para ir al colegio y había asientos reservados para personas mayores o para embarazadas, pero no hacía falta que pusieran ninguna pegatina. Tú ya estabas de una manera, habías visto la ejemplaridad en que se levantaba antes que tú y cedía el sitio, entonces tú hacías lo mismo, es decir, ponía el foco de atención siempre en los otros y la ejemplaridad formaba parte de una seña de identidad de cada uno. Hoy la ejemplaridad ha desaparecido, y los padres también. También es cierto que en muchos casos tiene que ver con el cansancio y el agotamiento al que al final del día llegas en todo momento, ¿no? En el artículo que hemos publicado en Malas Madres, cuento el problema de la jerarquía. Es decir, estamos haciendo, se requiere tanta intensidad en cada cosa que tenemos que hacer que es imposible llegar al final del día relativamente bien de energía. Porque tienes que tener intensidad para hacer una lista de la compra perfecta, que sea muy healthy y muy foodie, y además tienes que ser maravilloso y buscar la última actividad, pues yo que sé, de fitness donde más calorías se quemen, pero también tienes que buscar la mejor extraescolar para tu hijo, a la vez que tienes que ejercer, pues yo que sé, de maestro y de proceso educativo perfecto de la última moda que se lleve a cabo, y cuando te das cuenta estás enfocando gran cantidad de energía a un montón de cosas que no has jerarquizado. Con lo que tu hijo al final lo que está viendo es una especie de afán de perfectibilidad, es decir, esa especie de quiero ser, sin darme cuenta, ¿no? Hacer lo mejor posible y dar siempre la mejor versión de mí todo el rato. Y eso inevitablemente se va transmitiendo en una cadena, ¿no? Y entonces nuestros hijos quieren empezar a que esa perfectibilidad sea aparente, solo que para ellos es más fácil hacerlo en el mundo digital. Y ahí empiezan los problemas. Porque entonces ese mundo digital donde la perfectibilidad de la frase que eligen y que se tiran 2 horas, el vídeo que van a subir y que han retocado 50 veces, el filtro que ponen para que salgan perfectos y todo ese tiempo, esa dedicación, ese esfuerzo, al final pasa factura en la parte emocional y es inevitable. Entonces, si nosotros no somos ejemplos dentro de la casa de una jerarquía, de un buen uso de las tecnologías y de la importancia que le damos a esas tecnologías, por eso te decía al principio, hay que ir relatando en voz alta lo que estamos haciendo para que ellos se den cuenta que cada vez que acudimos a la tecnología hay un fin, hay un propósito, porque de lo contrario estarán viendo que la tecnología es una extensión más que viene a asistirnos cuando estamos a lo mejor muy cansados, muy aburridos, ¿no? Sin tener otro criterio de entretenimiento, y eso es lamentable, porque a fin de cuentas el modelo de ejemplaridad se pierde. Es decir, ya nadie piensa en el legado, porque estamos muy ocupados en fomentar siempre, en trabajar el entretenimiento antes que la educación. Es decir, yo siempre cuento esa dicotomía, ¿no? Muchas veces como padres tenemos, es decir, que estamos sustituyendo educar por entretener, porque es que estamos tan agotados al final del día que lo que prefiero es que se entretenga y no delata a que haga el esfuerzo. Lo de Padre Frankenstein, que se me había olvidado, por cierto. Lo de Padre Frankenstein cuéntame lo que es Padre Frankenstein. A ver, me ha venido por esto que te o madre,
antes Bueno, de ir a vale, la parte práctica. Da igual, el caso lo utilizo porque Frankenstein era un doctor, ¿vale? En la novela de Mary Shelley, que es una novela preciosa y la recomiendo a todas, cuenta que el doctor Frankenstein había descubierto el secreto para dar vida a los muertos. Y era, pues, se viene arriba y dice, joder, voy a ser padre, voy a crear una generación de seres que la humanidad me va a agradecer y los seres que yo cree me van a querer mucho. Y entonces empieza a obsesionarse con dar vida a un ser perfecto y empieza a tener sueños y delirios de grandeza sobre la paternidad. Y se va al cementerio y selecciona las mejores piezas de los muertos para fabricar esa persona. Es decir, que antes de ser padre ya había idealizado la paternidad de una manera, o sea, que había dicho, joder, es que esto es maravilloso y tal, y lo va cosiendo y le da vida. Pero cuando le da vida, se levanta acá el monstruo inmenso y sale corriendo. El padre sale corriendo. Y entonces en ese momento se desentiende. ¿Qué le pasa al niño? En este caso al monstruo, pues que el monstruo empieza a buscar la necesidad de afecto del padre y lo va buscando por todos sitios, porque el monstruo no tiene referencia. Dice, bueno, ¿quién es mi referente ahora mismo? Resulta que el referente ha desaparecido, está ocupado, está muy cansado, averigua tú qué estará haciendo, y esto me lo traigo al siglo XXI. No sabemos muy bien qué está haciendo el referente. Entonces, ¿cómo el monstruo descubre quién es? Bueno, pues cuenta Mary Shelley que empieza a entender cómo funciona la vida a través de una mirilla de una especie de trastero contemplando cómo interactúa una familia. Es decir, el monstruo ve cómo se quieren en esa familia, cómo discuten, cómo se besan, cómo es el amor, cómo hablan, y todo eso lo hace oculto en una especie de trastero espiando constantemente, ¿no? Y entonces empieza a conocer la realidad del mundo a través de una mirilla, es decir, en una pantalla. El monstruo no sabe quién es él, pero sí entiende cómo va forjándose la vida siempre desde la distancia. Y a nuestro hijo nos puede pasar igual, porque si nos desentendemos de que tenemos que estar implicados en el proceso desde el inicio y que eso lleva tiempo, esfuerzo y que el proyecto ideal que tenía en tu cabeza no tiene nada que ver con el proyecto real, que ser padre o ser madre está a años luz de esa idealización de la maternidad, si no nos damos cuenta de eso, al final el niño va a crecer a través de la mirilla contemplando cómo es el éxito, cómo es la felicidad, cómo es el dolor, siempre a distancia, porque contemplarlo en la vida real es muy difícil. Y claro, al final el padre Frankenstein termina olvidándose de esa responsabilidad enorme que tenemos y que implica que dediques tiempo, atención y sacrificio. Que educar es un sacrificio y se nos olvida, pero como en el siglo XXI todo lo que no sea felicidad y exposición de la felicidad parece ser que tiene que estar censurado, ¿no? Y entonces hablamos de cenizo y de gente tóxica y de desgraciado y de pesimista. El pesimismo se ha convertido en una especie de estigma social. Tienes que ser optimista por naturaleza, porque si eres pesimista entonces que eres casi tóxico. Esta sociedad es tiránica en ese sentido. No, pues mire usted, a lo mejor se nos ha olvidado decir a la gente que ser padre y ser madre es duro, muy duro, y que lleva tiempo y esfuerzo, y que hay que planteárselo, porque creo que son 2/3 de las parejas se están divorciando ya antes de que el primer hijo cumpla los 3 años. Es decir, que el niño... Es súper interesante esto que cuenta, me da rabia tener que cortar porque quiero que nos dé tiempo a la última parte, pero, joder, esta parte que lo que acabas de decir emociona mucho, ¿eh? Emociona y llega porque al final... Es decir, por un lado me gusta que no idealicemos la maternidad, me gusta también decir que esto es una cuestión de corresponsabilidad social, porque para que podamos educar bien a nuestros hijos y nuestras hijas, no solo en el buen uso de la tecnología, sino en general, esto es una responsabilidad de todos y de todas, más allá de la familia, también de la sociedad y de todos los agentes sociales. Y con eso quiero decir que si no llegáramos tan agotados, si hubiera conciliación real, si realmente estuviéramos apoyados por pilares que entienden que la educación de los hijos y de las hijas es una responsabilidad social, nos iría mejor. Independientemente de eso, también es muy importante lo que tú dices, que no dejemos esa parte de que al final construyan su realidad a través de una mirilla, porque es que es súper emocionante lo que has dicho, me emociona de verdad y dan ganas hasta de llorar, que construyan su realidad a través de una mirilla que es la que puede ser la Instagram, y puedan ver la realidad de una familia, que le den más importancia a esa realidad de esa familia que a la tuya propia, ojo con eso, es muy interesante. Es brutal lo que has contado, y me parece súper bonita la metáfora y la historia a partir de Frankenstein. Pero tenemos que ir terminando, José Carlos, aunque aquí nos quedaría, pues bueno, yo ya te he dicho que te llevaré a mi podcast y haremos más cosas. Cuando podamos hacer un taller presencial de Tenemos Like como Movistar, por favor, José Carlos, ven a hacernos estos talleres que hace para padres y madres. Pero quiero que terminemos con, después de hablar de todo esto que nos has dicho, que nos va a hacer reflexionar muchísimo a malas madres, que me des en 5 minutitos esos 2 ejercicios que podemos hacer desde ya para poner en práctica todo lo que nos has contado,
y sentirnos más comprometidos con esta educación en positivo de la buena tecnología, del buen uso de la tecnología, ¿qué podemos hacer? ¿Qué 2 ejercicios prácticos nos recomiendas, José Carlos? Bueno, el primero te lo repito, que es muy fácil y es ir a la pantalla con un propósito, es decir, obligarles a que nos cuenten siempre, cada vez que vayan a coger una pantalla, qué van a hacer con ella y cuánto estiman de tiempo que van a necesitar. Pero eso es importantísimo, creo que es muy básico y es muy tonto, pero funciona muy bien. Es decir, cuando necesitas la pantalla, yo no sé vosotros, pero aquí siempre está localizada en un sitio, entonces, bueno, puedo coger qué voy a hacer tal, qué necesitas, ¿y cuánto tiempo? Vale, pues ese tiempo y baja, y si necesitas más me lo vuelves a pedir, no pasa nada. Eso significa, ellos saben que hay un control. Y el control no lo ponen ellos. Hay un control que siempre va a estar encima, ¿no? Entonces, esa parte la veo muy simple y muy directa. Y luego también, sobre todo cuando hablamos de niños más pequeñitos, yo creo que hay que evitar, en la medida de las posibilidades, el uso de la pantalla interactiva. Es decir, me parece que es más interesante quizás la pasiva cuando son más pequeñitos que la interacción, porque hay un pediatra, se llamaba, creo que es Dimitri Christakis. En YouTube lo podéis encontrar fácil. Yo lo vi y me interesó mucho. Él cuenta cómo se han hecho los análisis de cómo los niños pequeñitos hasta los 3 años, ¿no? El cerebro, cuando empieza a funcionar con pantalla, se estimula muchísimo y se enciende y las neuronas van el doble de rápido y se conectan mucho mejor. Con lo que, claro, el niño que funciona con pantalla, su capacidad neuronal parece que va progresando mucho. El problema es cuando apagan la pantalla y empiezas a mirar el mundo real. El mundo real va a una velocidad mucho más lenta que el mundo de la pantalla, con lo que se genera una desafección que va creciendo a medida que ellos van creciendo. Es decir, el mundo real está empezando a no parecerle interesante. Por eso creo que hay que evitar esa parte de consumo de pantalla indiscriminado, porque lo que le genera es una especie de comprensión del mundo a una velocidad que no es la real. Y el mundo es mucho más tranquilo. Entonces, recuperar el concepto de paciencia también es importante. ¿Cómo trabajar el pensamiento crítico para que cuando se acercan a la pantalla tengan criterio? Bueno, yo siempre digo que esto hay que hacerlo antes de que lleguen a la pantalla y pongo ejemplos muy tontos. Esto lo contaban hace mucho en uno de los vídeos. Ahora que llegan los Reyes Magos, para hacer la carta de Reyes Magos, en muchas ocasiones, yo no sé vosotros, a mí me pasaba, ¿no? Se juntaban con 10 o 12 regalos entre los abuelos, los que le dejaban los Reyes Magos aquí, los que le dejaban los Reyes Magos en otro sitio, eran 12 o 13 regalos. Le duraba el entretenimiento y la atención 8 días. Se cansaban muy rápido de cada uno de los juguetes. Hasta que llegó un momento en que dijimos, vamos a ver, lo importante es que los juguetes que soliciten a los Reyes Magos tengan un criterio. No puede ser un criterio emocional. Y es lo que consumo en el anuncio de televisión que he visto en ese momento, lo quiero, ¿no? Y porque me ha parecido muy chulo los 30 segundos de anuncio. Y ese criterio tiene mucho que ver con que ellos analicen su modo de juego. Entonces lo que hicimos fue que los catálogos de juguetes, antes de abrirlos, les dijimos, me acuerdo perfectamente, bueno, antes de abrir el catálogo tenemos que ver qué es lo que hemos hecho los últimos 3 meses, con qué hemos jugado, a qué le hemos dedicado más tiempo. Entonces quiero que lo penséis y me digáis, dentro de todos esos juegos, que me los jerarquicéis, la importancia de la jerarquía, es decir, cuáles habéis pasado más tiempo y por qué, que es lo que más os gusta. Y una vez que tengan claros sus criterios, abrimos el catálogo por la zona donde están ese modelo de juguetes. Es decir, no empezamos a ver y a ver y a ver y a señalar, que eso era lo que hacíamos al principio como padres novatos, y claro, pues nos encontramos con 160 juguetes señalados. Ahora ya no. Ahora lo que hacemos es, tú ya sabes el modelo de juego que te gusta, sabes por qué te ha gustado, pues vámonos a ese modelo de juego dentro del catálogo y lo que elijas, y descubrimos algo muy fácil, y es que lo que ellos iban eligiendo ya tenía criterio, es decir, habían detectado cuáles eran sus necesidades, sus apetencias y su concepto de placer, y a partir de ahí se iba construyendo la personalidad conscientemente. Es decir, de manera que luego ya cuando llegas tú a una pantalla, ellos el criterio ya lo tienen sedimentado en torno a lo que les gusta ver y lo que no les gusta ver, lo que les gusta consumir y lo que no les gusta consumir, ¿no? Y luego un tercer ejercicio muy tonto es la construcción del relato oral. Este es un ejercicio que ha desaparecido, yo creo, de casi todas las familias. Yo no sé la vuestra, pero yo casi no lo veo en ningún sitio. Hasta no hace demasiado, la construcción de la personalidad se hacía casi siempre en comunidad. Es decir, yo recuerdo ir a casa de mi abuelo y cada X tiempo sacaban el álbum de fotos y contaban la misma historia y las mismas anécdotas y veíamos las fotos, y entre todos, cuando nos juntábamos a lo mejor en una casa rural, pues repetíamos las anécdotas y se iba reforzando la identidad colectiva dentro de un núcleo de lo real. Es decir, ellos iban sabiendo quiénes eran porque esa construcción de la identidad tenía que ver con lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero hoy ya hemos perdido esa capacidad de que nos hablemos unos a otros contándonos, aunque sea repitiendo constantemente, porque la repetición implica sedimentar un rito. Entonces, ese ritual hacía que ellos tuvieran la identidad muy asentada dentro de nuestro núcleo. Y hoy esa narración se ha sustituido
por el entretenimiento de la pantalla. Entonces, si queremos que tengan una personalidad asentada en algo estable y fuerte, yo creo que tenemos que recuperar esos rituales antes de que lleguen a la pantalla, porque esos rituales sedimentan quiénes son y de dónde vienen y cuáles son las circunstancias que los envuelven y qué contextos han tenido sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera, y recuperan ese relato. Entonces, hacer que nuestros hijos nos hablen, utilicen la voz, no el WhatsApp, no la nota de voz, no los escritos, sino que nos hablen, que se comuniquen, que haya un relato, ¿no? Dice la de Infinito en un junco, que se me ha ido el nombre. Irene Vallejo, que ahora es una bestseller, cuenta que las mujeres han sido las que han mantenido el relato a lo largo de la historia y se hacía oralmente. Y de hecho en la Grecia antigua casi siempre se relataban lo que uno había memorizado o con lo que uno quería contar. Y los grandes contadoras de historias, ella habla de las tejedoras de historias, ¿no? Cómo han mantenido la historia de la humanidad las mujeres al principio hasta que después llegó y se pudo poner negro sobre blanco en un papel. Pues esas tejedoras de historias, que muchas veces eran las mujeres, creo que son más necesarias que nunca. Entonces, nosotros hemos cogido como hábito hacer un PowerPoint de cada verano, lo que hemos estado haciendo, y cada X tiempo revisamos el PowerPoint con la música puesta de fondo como si fuese un álbum de fotos. Pero es un hábito donde recupera esa identidad y la sedimenta en cosas reales que pasaron en un momento determinado. Decía, el álbum de fotos de antes, solo que se hace de una manera continua. Y a partir de ahí intentas que, hombre, cuando se acerquen a la pantalla ya esté forjado el criterio, porque si no, al final la presión a la que somete el mundo digital hace que el mundo real pierda para ello interés y pasen más tiempo en ese mundo digital que en este mundo real. Y qué bonito eso de usar las pantallas también pues, para un PowerPoint, como tú dices, y darnos cuenta de que la tecnología también es un aliado en positivo para educar mejor. Y nos quedamos con todo esto que yo creo que nos va a hacer reflexionar muchísimo. Me quedo también con lo que decías antes de esa vida contemplativa que tenemos que fomentar también en los buenos hijos y las buenas hijas, simplemente que abren el grifo y miran cómo cae el agua y para qué. Y luego te podrá pasar como a mí que de repente tienes una niña que te cuestiona demasiado. Entonces, en el próximo taller con José Carlos vamos a ver si realmente hemos desarrollado ese pensamiento crítico para las madres, os dejamos todo este tiempo para que lo hagáis y luego si nos cuestiona demasiado, pues también veremos si realmente eso es bueno, que como me decía antes de grabar José Carlos, eso quiere decir que mantengamos ese pensamiento crítico que luego ya a medio o largo plazo veremos cuáles son los resultados tan positivos que pueden tener. Ha sido un auténtico placer, José Carlos. Me encantaría seguir escuchándote porque cada una de las cosas que dices y que haces nos da a reflexionar e intentar pensar en que un mundo mejor es posible. Yo no sé si quieres terminar con algún mensaje a mis malas madres en este minutito que te queda. Venga, un minutito rápido. El mensaje último es recuperar el placer. Es decir, estamos en un mundo donde nuestros hijos están sometidos al deseo y se está potenciando mucho sus deseos y está desapareciendo el placer. Yo creo que si conseguimos a través del rito, de lo que he dicho antes, es decir, de tener pequeños rituales en casa que les resulten placenteros, será el placer el que domine al deseo, que es el objetivo, a fin de cuentas, de que estén cerca de algo real. Es decir, la manera en la que lo disfrutan de la vida activa el deseo. Porque de lo contrario, será el deseo el que tenga que ir en busca de placeres y eso es infinito y nunca acaba. Pues con esa búsqueda del placer, ese reto que nos pone José Carlos, terminamos este taller tan bonito de Tenemos Like con Movistar. Desde aquí darle las gracias al equipazo de Movistar por dejarnos dar marcha de nuevo a este proyecto Tenemos Like, que busca realmente que hagamos un buen uso de las tecnologías, que seamos ejemplos y que podamos educar en ese uso responsable y saludable de las pantallas a nuestro hijo y a nuestra hija. Y os esperamos en el próximo taller y le doy un besazo enorme. Muchas gracias, José Carlos, por acompañarnos y a todas las malas madres que habéis estado ahí a través de la pantalla. Gracias. Venga, un beso. Un beso, chao.